avancemos así los libero temprano. La idea de hoy es, estamos grabando, ¿no? Perdón. Sí. La idea hoy es analizar, dar un repaso sobre la situación impositiva de las operaciones de comercio exterior, tanto de exportación como de importación. En realidad no va a ser un repaso, sino vamos a avanzar en algunos otros conceptos que no vimos. Nosotros analizamos, cuando vimos exportación e importación, los gravámenes que justamente pesan sobre una exportación o sobre una importación, desde el punto de vista aduanero. Lo que tenemos que ver ahora es completar el esquema impositivo de una operación de comercio exterior con el tratamiento que los impuestos interiores, es decir, el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, hace sobre estas operaciones de comercio exterior. Es decir, qué pasa con IVA, con ingresos brutos, con impuesto a las ganancias, es decir, con los impuestos interiores, los impuestos que gravan el comercio local, el comercio interior, qué pasa con las operaciones de comercio exterior. Entonces, teniendo eso, ya completamos el esquema impositivo de una operación, sea de exportación o de importación, y de esta manera ya estamos en condiciones de sacar cuentas, ¿no? Y de hablar de costos, hablar de precios, ¿me explico? Entonces a eso nos vamos a abocar en la clase de hoy. Haciendo un pequeño repaso, recuerden que desde el punto de vista de una operación de comercio exterior y su presentación ante la aduana, hablamos de destinaciones. Destinación es justamente el trámite que yo hago ante la aduana, en el cual le digo a la aduana cuál es el destino de mi operación, cuál es el destino que yo quiero darle a las mercaderías estas que estoy tratando de exportar. A grandes rasgos teníamos dos, recuerden, definitivas y suspensivas. Las definitivas son cuando la intención del exportador es que la mercadería quede en el exterior para ser utilizada, consumida, destruida, comercializada, es decir, no regrese. El 90% o una compraventa es esto, el 90% de las operaciones es compraventa, es decir, vendemos mercadería exterior. Esta es la destinación más común. Y se llama definitiva justamente porque genera plenamente todos los derechos y obligaciones de la operación, entre ellos los impositivos. Desde el punto de vista de las exportaciones, la obligación del ingreso del gravamen, el único que hay es el derecho de exportación, y también el beneficio del cobro, el derecho del cobro a los beneficios, llámese reintegro, droga o el cubi. En las suspensivas, recuerden que estos efectos quedan en suspenso, por eso justamente se llaman suspensivas, es decir, si bien se cuantifican, se sacan la cuenta y se garantizan, no se pagan, ¿sí? Entonces, si la operación termina bien, esos impuestos no son pagados. Y desde el punto de vista cambiario, recuerden el otro gran efecto que también generan este tipo de operaciones. En el caso de una exportación, genera la obligación del ingreso de la divisa, siempre y cuando la operación haya sido con fin de lucro, en las definitivas principalmente, en los plazos que ya vimos, ¿sí? En el caso de las importaciones, recuerden, el esquema es el mismo. Teníamos definitivas, suspensivas, y agregamos, esta de oficio, que es cuando algo tiene que hacer la aduana con la mercadería que ha llegado y nadie la reclamado. Lo cual nosotros vimos justamente que lo que hace es una destinación de oficio, es decir, abre ese contenedor, pasados los plazos pertinentes según la normativa, hace una toma de contenido y a partir de ahí le da el destino a la mercadería según la naturaleza de la mercadería. Si es mercadería prohibida que no puede ingresar al país, la reexporta al país de donde vino. Si es mercadería que sí puede ingresar al país y es perecedera, tiene la libertad de destinarla rápidamente a ser consumida. Productos que se pueden echar a perder, productos de primera necesidad. Y si es mercadería común, entra en el proceso de remate. Decimos técnicamente que la mercadería entra en rezago y sigue el procedimiento hasta llegar a su remate. Una vez rematado y cobrado del producido de la venta, si hubiese algún remanente a cubrir, cabe la posibilidad, recuerden que decíamos que la aduana persiga o inicie una causa contra el consignatario de la mercadería, es decir, a quien venía destinada la mercadería. Cabe la posibilidad. Entonces no nos quedamos despegados de esto.
Nosotros dentro del esquema impositivo, como comentaba recién, tenemos dos grandes grupos. Los gravámenes aduaneros, tanto para exportación como para importación, y los tributos interiores, ¿no? Los que comentaba recién. Gravámenes aduaneros son los que estuvimos viendo cuando vimos tanto el régimen de exportación como de importación. Los derechos aduaneros, sea en una exportación, único gravamen que pagan las exportaciones, como vimos, y los derechos aduaneros de importación, que es un esquema común en que la mayoría de los productos, o gran parte del universo arancelario, tanto en Argentina como en el resto del mundo, también tributan impuestos, ¿no? Son los famosos derechos de importación. A su vez, en importación vimos algunos otros gravámenes, o tasas a veces. Recuerden la diferencia entre gravamen o impuesto y tasa, es que en la tasa hay una contraprestación por parte del Estado más directa o más tangible, en el caso del impuesto. Teníamos la tasa de estadística, que era, recuerden, el 3%, para lo cual teóricamente el destino es ir al presupuesto del INDEC, al sostener el INDEC, no las estadísticas. Tasa de comprobación en destino, vimos también en el caso de los bienes de capital, cuando ingresaba una máquina o un bien de capital, no se pagaba tasa de estadísticas y se paga la comprobación en destino, porque la aduana a futuro corrobora que ese bien esté siendo utilizado como un bien de capital, para lo cual le cobra, recuerden, un 2%. Y si es dentro de la promoción minera, ley minera, el 1%. Tasa estadística y comprobación de destino son excluyentes. Como los bienes de capital pagan comprobación de destino, no pagan estadística. El resto de las operaciones pagan estadística. Bueno, después vimos algunos otros, antidumping, equiparación de precios y demás, que lo que buscan es corregir distorsiones que pueda ocasionar el producto que llega importado dentro de la industria local de ese producto. ¿Sí? El diferencial es muy grande, entonces existe la posibilidad de pedir un impuesto que iguale o que equipare la situación, estamos hablando en términos de costo, ¿no? De precio, a cuánto ingresa ese producto al consumidor final y a cuánto se vende el mismo producto, producción nacional en el mercado local, que no hayan grandes diferencias, con miras a proteger el tramado económico y productivo del país, ¿no? Es un sistema de protección, obviamente, ¿no? Entonces, no hacemos juicio de valor sobre si está bien proteger o no proteger, ¿no? Pero recuerden que hemos dicho que existen estos derechos, o los antidumping, que se negocian y se piden ante la OMC a nivel internacional, y otros más caseros, más de decisión del país, como vimos, equiparación de precios, compensatorios y demás, ¿no? Pero el esquema es más o menos lo mismo. Hasta ahí fue el esquema que ya vimos. Hay algunos más, pero por lo menos les he resaltado los más importantes. Lo que vamos a ver ahora entonces es qué pasa con los tributos interiores. Tributos interiores que gravan el mercado local, ¿sí? Estos tributos interiores pueden tener tres orígenes, recuerden. Los impuestos pueden ser nacionales, es decir, el Estado nacional es el que grava con algún impuesto. Las provincias también pueden colocar sus impuestos, entonces también hay impuestos provinciales, para lo cual hay que ir viendo qué pasa en cada provincia con estos impuestos, cómo tratan el comercio exterior. Que bueno, nos anticipamos y decimos que en general, en la mayoría de las jurisdicciones de todas las provincias, el tratamiento del comercio exterior es similar, es igual, ¿no? Porque si no, se ocasionarían distorsiones dentro del mismo país. Es decir, una empresa a la hora de instalarse tendría que tomar la decisión de instalarse en una provincia o en otra respecto a estas diferenciales de tributos. Entonces, en general, las provincias tratan de estar más o menos parejas con el resto, porque si no, como ya lo vimos a nivel país, un beneficio en algún país generaba una atracción de inversiones y de comercio. Lo mismo pasa a nivel interno. Si a una provincia se le ocurre exceptuar de cualquier tipo de impuesto a las empresas que se radiquen ahí, obviamente actuaría como polo de
de inversión. Entonces, en general, si vamos a ver la situación de los impuestos provinciales en Mendoza, podríamos casi decir que en la mayoría de las provincias el esquema impositivo, el tratamiento, estoy hablando particularmente sobre las operaciones de comercio exterior, es más o menos el mismo. ¿Está claro? Y después, bueno, no hay mucho, pero también, para cerrar la idea, los municipios también pueden cobrar impuestos, perdón, o generalmente, más que impuestos, cobran tasas. Las tasas por servicios municipales, tasa por autorización para ejercer el comercio dentro del municipio, o instalarse y demás, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las tres esferas de poder que pueden colocar impuestos. Vamos a ver impuestos nacionales y vamos a ver impuestos provinciales. Impuestos municipales a nivel comercio exterior no es irrelevante, no tenemos ni. Espoleando un poco la respuesta, si arrancamos con las exportaciones, fíjense que ahí vamos a ver que las exportaciones solamente tributan impuesto a las ganancias. El resto de los impuestos están exentos. Es decir, las exportaciones no pagan ningún otro tipo de impuesto, ¿sí? Porque ya hemos comentado que teóricamente exportar no es otra cosa que vender, por consiguiente una venta es beneficioso, tanto a nivel empresa, a nivel provincia, a nivel país. Por consiguiente, una venta genera trabajo, genera producción y genera ingresos. Por consiguiente, las exportaciones, que son ventas al exterior, en general son bien miradas y son incluso promocionadas y beneficiadas por los países, por lo que generan todos estos efectos que decimos, además desde el punto de vista cambiario, traer dólares, ¿no? O moneda extranjera. Es raro en los países que se graben masivamente las exportaciones, entre ellos Argentina, como ya hemos visto. Bueno, ahora, como hemos visto, en el esquema actual, a hoy por lo menos, una gran cantidad de productos están siendo desgravados, es decir, no están pagando las retenciones, pero los 3 o 4 productos señeros de nuestras exportaciones, llámese cereales, llámese carne, son bastante castigados por las famosas retenciones o derechos de exportación, ¿no? Como ya lo hemos visto. Por el lado de la importación, la cosa es distinta. Es decir, por el lado de la importación sí se grava con distintos impuestos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Si bien nosotros tenemos tasas altas, en el resto del mundo también el esquema que vamos a encontrar, nombres más, nombres menos, es parecido al que nosotros vamos a ver. Es decir, las importaciones están gravadas con impuestos. Y a veces ya hemos visto que es una forma de generar una traba al ingreso del producto. Poniendo un impuesto alto, yo puedo impedir que ese producto sea comercializable o un precio comercializable dentro de mi país, ¿no? Entonces, a través de los impuestos, sí yo puedo abrir o cerrar la economía como hemos visto. ¿Estamos? Dentro de este esquema vamos a ver los impuestos más significativos, vamos a ver IVA, vamos a ver ganancias, impuestos internos, y después ingresos brutos, sellos, que son provinciales. ¿Estamos? Entonces, un poco ahí es el esquema planteado que vamos a ver. Vamos a arrancar con las exportaciones. Si bien ya expoliamos el final, dijimos que solo van a pagar el impuesto a las ganancias, veamos qué pasa en el resto de los impuestos. Ya sabemos que están exentos, pero fíjense que arrancamos con que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Primero, ¿conocen qué es el IVA? O pregunto, ¿qué es el IVA? ¿Lo conocen este impuesto? Seguramente sí. Impuesto al valor agregado. Bien. ¿Y qué significa? En contabilidad lo deben haber visto, no sé si en economía lo han visto, o en derecho seguramente han visto los impuestos, los distintos impuestos que existen. ¿No? Bueno, lo comentamos rápidamente sin intentar que sea una clase impositiva, pero el IVA o impuesto al valor agregado, primero que nada, es un impuesto nacional, ¿sí? Lo cobra el Estado, el organismo recaudador
es el organismo nacional, la que nosotros ya conocimos, AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. La rama de, o la sección de DGI, Dirección General Impositiva. Nosotros vimos la AFIP y hemos estado mencionando la DGA, o Dirección General de Aduanas. En este caso, le cabe a la AFIP, DGI, cobrar, recaudar y controlar la correcta liquidación y pago de los impuestos nacionales, interiores. Entre ellos el IVA. Es un impuesto al consumo, es decir, lo que grava es el consumo de las mercaderías, ¿sí? Por consiguiente, quien lo paga es el consumidor final. La tasa general es el 21%. Algunos productos están al 50%, productos de primera necesidad al 10,5%, y algunos, muy pocos, están exentos, ¿sí? ¿Qué pasa con el IVA? Como lo paga el consumidor final, la forma lo tendría que pagar quien compra. Si hay algún otro, por favor me dicen, ¿no? Que nadie se quede afuera. Decía entonces que, para cerrar esto del IVA, ¿qué ocurre con el IVA? Lo paga el consumidor final, es decir, el último que compra ese paquete de caramelos que compran en el kiosco, ustedes están pagando el IVA. La tasa ese es el 21%. Lo que pasa es que la forma de recaudación del IVA, en realidad la aduana no se lo cobra al consumidor final, porque sería bastante complejo. Y no se lo cobra a los distintos eslabones de la cadena de comercialización y producción. Quiere decir que se los cobra a las empresas. Por eso lo habrán visto en contabilidad que el IVA para las empresas es un crédito fiscal o un débito fiscal. Es decir, la empresa lo carga en su precio, pero lo tendría que ingresar a la FIP. Cuando la empresa vende, le carga el 21%. Ese 21%, sí, lo llevo a contabilidad, que quizás ustedes han tenido algo de contabilidad, ese 21% es un crédito fiscal, no juega en los costos. Pero ese comerciante, ese minorista que vende, también ha comprado el producto. Sigamos con el ejemplo del paquete de caramelo. Cuando compró el producto, el anterior en el eslabón hizo lo mismo. Es decir, a su precio le cargó el 21%. Ese 21%, para quien está comprando, este minorista que después me va a vender a mí los caramelos, es crédito fiscal, no es un costo. ¿Qué obligación tienen las empresas que son responsables inscritas en IVA? Mensualmente hacen su balance fiscal. Su balance fiscal es débitos contra créditos. Débitos, IVA, que se genera cuando uno vendió, contra créditos, IVA, que se generó cuando compré, ya sea ese caramelo, insumos o lo que sea, ¿sí? Por consiguiente, mensualmente las empresas van ingresando IVA. Si queda un saldo a favor, es decir, si un mes compré más de lo que vendí, ese crédito o ese saldo a favor se traslada al mes siguiente. ¿Me explico? Entonces el IVA no es un costo, ¿sí? El IVA es un juego de débitos y créditos, pero sí genera mi obligación ante la FIP para ingresar. ¿Qué ocurre en el esquema de las exportaciones? Las exportaciones no tributan IVA. Estamos diciendo que están exentas. Quiere decir que si estos caramelos yo los exportaré sin el IVA. Al precio que yo fije a la hora de exportar, no le cargo el 21% de IVA. ¿Sí? Supónganse que, para hacerla fácil, que esta empresa solamente vende al mercado externo, por consiguiente, solo exporta los caramelos. En mi balance fiscal, de IVA, débito fiscal no voy a tener, porque no lo genero nunca porque solo exporto. Pero sí voy a tener crédito fiscal, porque quien me vendió los caramelos, sí me cobró IVA. Entonces voy a tener un crédito fiscal que va a empezar a crecer, porque no tengo ningún débito fiscal para anteponer, es decir, para poder cobrarme de ahí. Ese crédito fiscal que crece, que para la empresa es un crédito, es justamente lo que se llama recupero de crédito fiscal por exportación. Es decir, lo que habrán escuchado, o lo que por ahí escuchan por ahí, el recupero de IVA, es el crédito fiscal de las empresas que exportan,
que les han cobrado a ellos en su compra de los insumos, los caramelos, todo lo que dijimos, que no tienen forma de aplicarlo al débito porque nunca lo genera, ¿sí? Entonces, existe la posibilidad de que la AFIP me devuelva ese crédito o hacer algo con ese crédito. ¿Me explico? No sé si la hice muy larga. Pero ese es el crédito fiscal. Existen 4 alternativas o 4 opciones a las cuales yo puedo aprovechar como empresa ese crédito fiscal. Uno es compensación, otro es acreditación, es decir, compensación. Yo puedo pagar otros impuestos nacionales con ese crédito. Puedo pagar ganancias, por ejemplo, que también me lo debe, también se lo debo, me lo cobra la FIP. Entonces yo con ganancias puedo pagarlo con este IVA exportador que proviene de las compras. Eso se llama compensar, es decir, compensar con otro impuesto. Acreditación, la acreditación en el mismo impuesto. Es decir, recién hablaba o puse el extremo de que el exportador es un exportador puro, es decir, solo exporta. También existe la posibilidad de que la empresa exporte y venda en el mercado local. Si vende en el mercado local, genera débito fiscal. A ese débito fiscal yo puedo pagarlo con este crédito fiscal que provienen de del crédito fiscal de los insumos que yo después utilice para exportar. ¿Me explico? Esto amortigua o a veces elimina el problema de acumulación de crédito, depende del mix de venta. Es decir, si yo vendo en el mercado local el 90% y exporto el 10%, ni me preocupo por el crédito fiscal porque nunca se me va a juntar. Es decir, ese 10% que estaría, que representaría los costos, o el IVA de los costos de las exportaciones, claramente es absorbido por el otro 90%. Si el mix es al revés, yo exporto el 80% y vendo en el mercado local el 20%, bueno, disminuiré el crédito fiscal, pero sigo teniendo ese problema, ¿sí? Es decir, se me sigue acumulando. Y después tengo 2 alternativas más, que esas sí las tengo que pedir autorización a la AFIP. Las 2 primeras operan automáticamente. Es decir, yo desde mi página de AFIP puedo ir haciéndolo, ya sea compensarlo o acreditar el mismo impuesto en mi balance fiscal. Pero para estas 2 últimas, uno es la transferencia y otro es la devolución, sí tengo que hacer un trámite ante la AFIP, que es medio engorroso, hoy por hoy, como está informatizado, también no es tan complejo en hacerlo, pues hay muchas cosas que se hacen vía sistema, pero sí lleva su tiempito. Transferencia, yo puedo venderlo, también como una mercadería, y como es un crédito, yo puedo transferirle a otra empresa ese crédito. Es decir, ¿por qué se lo transferiría? Porque se lo vendo. Por supuesto, quien compra crédito fiscal, esto es legal, por supuesto, no estamos hablando de facturas truchas o usina de facturas y demás, esto es totalmente legal y lo autoriza la FIP, de hecho, después de pasar todo este trámite que les comento, para lo cual no tengo que deber nada, tengo que estar bien prolijito ante la FIP para que la FIP me autorice algunas de estas 2 alternativas. La venta del crédito o bien la devolución. Le digo a la FIP, devuélvamelo en platita contante y sonante. Cualquiera de estas 2 últimas alternativas, sigo este procedimiento y bueno, si termina bien, puedo transferirlo a esa otra persona a quien se lo vendí, o bien en algún momento me llegará la plata en mi cuenta. Por supuesto, un trámite de recupero en la FIP lleva por lo menos 5 o 6 meses, y una vez que esté autorizado, si es transferencia sale inmediatamente. Es decir, la otra persona, una vez que sale la resolución, al otro día o a los 3 días cuando figura el sistema puede imputar ese crédito. Si es devolución, ya quedamos a la espera, al igual que hablamos de los reintegros, que en algún momento aparezca en mi cuenta. Entonces, a la hora de definir esto, también tengo que tener en cuenta el costo financiero. Es decir, esto queda en pesos, y si me lo van a devolver de acá a un año, tengo que restarle por lo menos el 50% en cuanto a su valor adquisitivo, porque queda congelado en pesos. Entonces, en épocas inflacionarias o inestables, conviene la transferencia, es decir, conviene venderlo el crédito, no esperar que me lo devuelvan en plata, ¿sí? En otras épocas donde estaba más tranquila la cosa, o ha sido más rápido, hay más plata, conviene la devolución. Hoy por hoy conviene la transferencia, ¿sí? Entonces, me conviene, ¿qué estoy queriendo decir? Me conviene perder
resignar alguna parte de ese crédito, pero imputarlo rápidamente. Es decir, cuando yo hablo de vender, generalmente no lo vendo al 100%. O hay dos alternativas, en realidad una mezcla de las dos. O resigno monto, es decir, hoy por hoy un crédito fiscal genuino, no de exportaciones que estamos hablando, se está comprando en su valor de un 80, 85, 90%. Es decir, resigno un 10, un 15%. La otra persona lo imputa el 100%. Tengo 1 millón de pesos, vendo 1 millón de pesos, cobraré 850, la otra persona, quien me lo compró, imputa el 1 millón de pesos. ¿Me explico? Entonces, bueno, los dos ganamos. Yo resigno un poquito en cuanto al precio y la otra persona gana ese diferencial. La otra alternativa es una ventaja financiera. Es decir, yo lo vendo por 1 millón, pero a pagar en 12 cuotas. Entonces la otra persona lo imputa inmediatamente a ese 1 millón, pero me va pagando en 12 cuotas, 12 mensualidades, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tengo una ventaja financiera. O una mezcla de ambos. Generalmente son operaciones contadas y, como digo, ronda el 80, entre 80 y 90% del valor. Hay bastante de esto, en Buenos Aires sobre todo, acá no hay mucho, pero sí puede conseguirse. Incluso si ven en los diarios a veces ven que hay distintos avisos que dice compro crédito fiscal, compro o vendo crédito fiscal. Entonces hay comercio sobre esto. Bien, ¿se entiende entonces? Entonces el tema del recupero de IVA es este crédito que se me acumula a la hora de vender al exterior y no generar débito fiscal. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Con respecto al impuesto a las ganancias, dijimos que las exportaciones sí pagan impuesto a las ganancias. Pero hay un beneficio para las pequeñas y medianas empresas relacionada con los beneficios de exportación. Es decir, las pequeñas y medianas empresas que cobren, que exporten y que cobren reintegro, ese reintegro va a estar exento de ganancias. Entonces, bueno, es un pequeño beneficio que hoy por hoy tienen estas pequeñas y medianas empresas, pequeñas, medianas o micropymes, ¿no? Todas estas categorías que hay, que obviamente tengo que tener el certificado PYME, que se gestiona en mi página de AFIP, y estar habilitado, no deber nada, pero es un beneficio. Una empresa común o grande paga ganancia, tanto por el resultado, como por los beneficios que cobran, reintegro, reembolso, lo que cobran. ¿Me explico? Lo di por supuesto, pero ¿saben qué es el impuesto a las ganancias? Primero que es un impuesto nacional. ¿Y qué grava la ganancia? El impuesto a las ganancias. Pregunta en examen. Parece que me están poniendo la cara, nada más. ¿Qué grava el impuesto a las ganancias? Las ganancias de una empresa, ¿sí? Las ganancias entendidas como el resultado positivo en un determinado lapso de tiempo, generalmente es anual, ¿sí? Ya sea balance fiscal o balance comercial. Si ingreso menos egreso, me queda una ganancia al final de ese año, eso pagará impuesto a las ganancias. Hoy la tasa es del 35%, perdón, del 30%, pues miras a subirla al 35%, y si son personas físicas, bueno, es una tasa gradual que va del 5, si mal no recuerdo, al 35, depende del tramo de ganancia. Había creo que, no me acuerdo si salió, una reforma que hay ahora en donde, según el tramo de ganancia, también han hecho unos rangos para las empresas. Si la ganancia es inferior a 5 millones, paga el 25, más de 5 millones paga el 30 y hasta 10 creo que era, y después de 10 el 35, ¿no? Bueno, eso habrá que actualizar al momento de determinarlo, y cobra importancia cuando uno está armando o terminando, calculando algún precio de exportación. Entonces este impuesto sí juega dentro de mi cálculo de precio de exportación. ¿Sí? Impuestos internos. En impuestos internos es un impuesto nacional, por ahí quizás no les es tan común o no les es tan familiar, es lo que se llama el impuesto a la primera venta o a la salida de fábrica. Es decir, algunos productos, primero que algunos productos lo pagan nada más. En lo cotidiano podemos decir que los alcoholes lo pagan, neumáticos, por ejemplo, de los autos lo pagan, algunos objetos suntuarios lo pagan,
Quiere decir que el Fernet que ustedes compran paga impuesto interno a la salida de fábrica. Si este impuesto lo paga solamente una vez el primero que comercializa en el mercado local, sea fabricante o importador. ¿Sí? En el caso de una bodega, por ejemplo, si hablamos de alcoholes, una bodega que vende en el mercado local su vino, paga impuestos internos. Si esa bodega exporta los vinos, no paga impuestos internos, es decir, está exento de impuestos internos. No tiene que grabarle ningún tipo de impuesto adicional o de costo adicional. Respecto de ganancia, fíjense que sí hay un régimen de percepción. ¿Qué es un régimen de percepción o retención? Son regímenes que se inventa la AFIP para cobrar anticipadamente el impuesto. Es decir, la AFIP te dice, bueno, en esta situación no está grabado con ganancia, pues no es el objeto imponible, no hay una venta. Pero ingresame un pago a cuenta, ingresame una parte de la operación y después la tomas como crédito a la hora de liquidar el impuesto. Eso lo vamos a ver y es moneda corriente y es común en las importaciones. Las exportaciones solamente está esta percepción que en realidad lo que busca en este caso es castigar un poco a ciertas operaciones que son trianguladas. Una operación triangulada es justamente aquella en donde la mercadería va a un lugar y la factura va a otro. Esto está relacionado con esto que se llama los paraísos fiscales, ¿sí? Entonces, donde las oficinas de una empresa están en las Islas Caimán y los almacenes lo tienen en Londres. Entonces, cuando se da esta situación de triangulación, la FIP, ¿qué es lo que ha dicho? Ingresame una percepción que es del 0,50, es decir, medio por ciento, en términos generales, y hay un castigo para los países no cooperantes, que son los no cooperadores o no cooperantes. Estos que están tachados, o en una lista que hay, que se consideran países poco serios, paraísos fiscales, posible lavado de dinero y demás, ¿no? Y como dije, las Islas Caimán podría ser un ejemplo. No sé si por ahí han visto en Netflix una película que se llama La Lavandería, vieja pero no tanto, era de 2 años, 3 años, bastante graciosa, explica esto, la situación de esta. Si por ahí están aburridos, véanla porque es bastante explicativa de esto, ¿no? Y el formato como está hecho también es bastante novedoso en ese momento. Debe ser de hace 2 o 3 años. Bueno, volviendo sobre esto, entonces tenemos una percepción de 0,5% o del 1,5% si es que es un país no cooperante. ¿Cómo sé si es un país cooperante o no cooperante? Lo buscan en la FIP. Ahí en la FIP, ahí les pongo la página y pueden ingresar ahí, tienen listado de países cooperantes o no cooperantes. Pero vuelvo a repetir, esta percepción es un crédito. Cuando yo liquide ganancias, a final de año, cuando dijimos, me tomaré esto que ya pago anticipadamente. Funciona como sanción, no es un impuesto, sino es un anticipo de impuesto a futuro, cuando se genere. Lo que sí, por supuesto, el costo financiero. Es decir, porque esto lo podré imputar en el balance fiscal. Pónganse que hago la operación en enero del 21, y me cobraron esta percepción del 1,5, 100.000 pesos, pongamos. Cierre del balance diciembre. Por consiguiente, el cierre de balance se está operando en diciembre de 2021. El balance se presenta al 5.º mes del cierre del balance. Por consiguiente, se está presentando este balance ante la FIP y el pago, lo que sea, en mayo del 2022. Quiere decir que tengo 17 meses, desde enero del 21, en donde yo tuve que pagar los 100.000 pesos de percepción, para utilizarlos en mayo del 22. El costo financiero, medido simplemente en el impuesto inflacionario, es atroz. He perdido el poder adquisitivo de 40-50% de ese valor, ¿no? Entonces, este costo financiero, si uno hila fino, es devastador, en el caso de Argentina, ¿sí? Pero bueno, así son las cosas.
Para cerrar con exportaciones, por el lado de los impuestos nacionales, impuestos provinciales, vamos a ver el caso de ingresos brutos e impuesto de sello, que son los dos impuestos provinciales más comunes y que los van a encontrar en toda la jurisdicción. Son impuestos al comercio y a ciertos actos, no impuestos patrimoniales, que también son comunes en el caso de las provincias. Cuando hablamos de impuestos patrimoniales, estamos hablando de impuestos que gravan el patrimonio, es decir, la tenencia de bienes. Los dos más famosos, que seguramente los conocen, es uno, el impuesto inmobiliario, que grava la tenencia o la propiedad de un inmueble, y la patente o el impuesto automotor, que grava la tenencia o propiedad de un automóvil. Respecto a impuestos patrimoniales, no hay ningún tipo de aclaración. Primero, no es objeto de una exportación o importación. Y segundo, no hay ninguna excepción. Es decir, si yo estoy en un proyecto exportado, una empresa que exporta, no tengo eximido ni de impuesto inmobiliario ni automotor, ¿sí? Distinto es en estos otros impuestos, que quizás los conocen. Impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, que lo que grava es la venta de las mercaderías, la venta bruta, es decir, sin descontar gastos, que bueno, está históricamente discutido porque en parte se pisa con el IVA y demás, pero básicamente es una buena caja de recaudación para nuestra provincia y el resto de las provincias, así que no, cosa de muy buena salud. Hubo varios amagos, un pacto fiscal de coparticipar mejor el IVA y eliminar ingresos brutos, pero siempre ha quedado ahí, arrancan con buenas intenciones estos pactos fiscales, pero después quedan en la nada. Entonces la cosa es que hoy por hoy sigue existiendo ingresos brutos, si bien han bajado sensiblemente las tasas, hoy ingreso bruto paga el 3%, tasa general, comercio, servicios, actividades productivas pueden gestionar lo que se llama la tasa cero, primarias principalmente, es decir, no paga el ingreso bruto, el viñatero que vende su uva a la bodega. Actividades productivas en general pagan el 1,5, y en general tenés, bueno, después hay otras actividades que tienen tasas más, ¿no? Pero en el caso de las exportaciones, están exentas conforme a nuestro código fiscal, ¿no? Y como decía más temprano, si uno analiza todas las provincias, los códigos fiscales de todas las provincias en general, seguramente se van a encontrar el mismo esquema. Por consiguiente, si ustedes exportan, no van a pagar ingresos. Si viene el mercado local, obviamente que sí, el 1,5, el 3 o la tasa que sea. El otro impuesto provincial es impuesto de sellos. El impuesto de sellos, no sé si lo conocen, también es un impuesto provincial que grava ciertos actos que se realizan y se plasman o se materializan en papel. Se lo llaman impuesto cartular. Si existe un papel, se grava. Si no existe un papel, hay un contrato de palabra, no está grabado con impuesto de sello. ¿Qué podemos mencionar? Un contrato de alquiler, que es alquilan una propiedad y hacen un contrato. Firman, eso está grabado con impuesto de sello. La venta de un inmueble, cuando venden, ustedes saben que tienen que hacer una escritura pública para transferir el dominio. Esa escritura paga impuesto de sello, el 2,5. En el caso del alquiler, paga el 1,5. Un contrato laboral, también podría estar grabado con impuesto de sello, pero en este caso está exento. Un papel financiero, un pagaré que ustedes firmaron, tiene que pagar impuesto de sellos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo traemos a comercio exterior? En Mendoza, y como digo en el resto de las jurisdicciones, cualquier acto que esté relacionado con una exportación que se plasme en un papel está exento del impuesto de sello. ¿Qué ejemplo podemos poner? Un contrato de transporte que hagamos con una empresa que va a exportar, o mejor dicho, que hace transporte internacional, está exento. La letra de cambio, que es un papel financiero, como ya vimos, parecido al pagaré, está exento. Un contrato comercial de venta que yo haga con un chileno, lo celebre acá en Mendoza y lo firme acá, está exento. Es decir, cualquier papel que esté relacionado
con una operación de comercio exterior, no tributa impuesto de sede. Por consiguiente, resumiendo, las exportaciones solo vimos que pagan impuesto a las ganancias. El resto de los impuestos está exento. Pasamos entonces ahora a las importaciones. Fíjense que en las importaciones la cosa es distinta, como yo anticipaba. Vamos a tratar de ir siguiendo el esquema que hicimos recién. Es decir, vamos a empezar con el IVA, ganancias, internos, ingresos brutos. Por el lado del IVA, acá vamos a distinguir que las importaciones están grabadas de dos maneras. Con el IVA del régimen general, esto es, cuando el hecho de importar, recuerden que en el caso de una exportación estoy vendiendo, entonces el IVA era justificable porque justamente estoy realizando una venta, entonces hay que ver si lo exceptuamos o no. En ganancias, el tema de la ganancia, el ingreso genera el ingreso y demás, entonces estaba relacionado. Pero ahora vamos a ver que los impuestos no están relacionados con la operación o el hecho imponible que estoy realizando, que es una compra. Es decir, hay pocos impuestos que graban la compra de un producto. Como ya vimos, generalmente graban el consumo o graban el patrimonio, es decir, la tenencia de bienes, pero no la compra de un producto. Bueno, acá vamos a ver que hay una serie de baterías de percepciones que me llevan el valor a un 50% sobre lo que tengo que pagar. ¿Sí? Volviendo entonces sobre el IVA, fíjense que lo vamos a ver de dos maneras me lo graban y es lo que tengo que pagar. Por un lado, el régimen general, las importaciones están grabadas con el IVA. Esas importaciones a tasa general, 21%, o bien, bueno, por supuesto, bienes de capital al 10,5% y bienes de primera necesidad que tengan una tasa reducida. En definitiva, cuando yo importo, la AFIP me cobra ese 21%. Tengo que pagarle el 21%. Y un agravante, si ustedes notan, ahí les aclaro base imponible, es decir, sobre qué valor se calcula este 21%, es el valor CIF, que es el valor de la operación, ya lo conocemos, costo, seguro y flete, es nuestro valor aduanero en las importaciones, pero más gravámenes. Es decir, se me incrementa la base. No solo es el valor de la operación, este valor CIF, cuando mercadería ingresa al país, sino también voy a pagar IVA sobre los gravámenes aduaneros. Es decir, si yo tengo un gravamen aduanero del 20%, más la tasa estadística del 3%, el CIF más este 23%, sobre todo esto se va a aplicar el 21%. Quiere decir que en definitiva acá hay dos cosas grandes. Uno, hay un aumento de tasa encubierto. Sobre ese, si yo comparo lo que tengo que pagar de IVA sobre el valor CIF, que es el valor de la operación, es mayor al 21%. En el caso que nosotros, decía recién, tengo una incidencia superior al 23%. ¿Sí? Es decir, y segundo, que se está violando un principio tributario de libro, digamos, que no se puede pagar impuestos sobre impuestos. Es decir, un impuesto no puede servir de base para calcular otro impuesto. Entonces, en este caso, claramente vemos que estoy pagando IVA sobre un impuesto que es el gravamen de importación, ¿no? Estas locuras sean en Argentina y quizás en algún otro país por ahí. Entonces, también acá hay a los principios tributarios una gran violación. Pero bueno, las cosas son así. Entonces, nótese que es CIF más gravámenes la base. ¿Estamos? Vamos sumando, ya tengo un 21%. No contentos con eso, se inventaron un régimen de percepción de IVA. Recuerden que decíamos que el régimen de percepción significa que anticipo impuestos que yo después voy a poder descontarlos cuando se genere el débito fiscal. Entonces tengo en el caso de las importaciones un régimen de percepción. Fíjense que hablamos de CIF más gravámenes, la misma base, y la tasa es del 20%. Si la alícuota es del IVA general del 21 o del 10, en el caso de la alícuota del 10,5. Entonces, fíjense, 21 más 10, ya voy por 31% que se me ha encarecido la operación por estos regímenes de percepción y este IVA.
tengo la posibilidad de gestionar una reducción o una exhibición de esta percepción, que es lo que llamamos la resolución 2226. Puedo lograr la exhibición o la exención total, es decir, que no me cobren este 20, o una reducción al 50%, es decir, que en vez del 20 me cobren el 10. Esto se hace en la página de AFIP, en mi sitio de AFIP, y tengo que reunir ciertos requisitos. Primero, no deberle nada a la AFIP, tener presentado en los últimos 12 meses del impuesto al IVA. Tercero, acumular un crédito fiscal superior al 20% del promedio del débito fiscal de ese año. Y después, bueno, algunos que otros parámetros que solo la AFIP conoce. La cosa es que uno lo gestiona, esto sí es rápido, como digo, por la AFIP, y obtiene este certificado, que le dura 6 meses o 4 veces a veces. Le sale el 100, le sale el 50 o le sale denegado. Entonces, pero es sobre solo este 20 o este 10%. ¿Está claro? Si no lo logro obtener, porque tengo deuda, por lo que sea, estoy pagando 41%, ¿no? 21, que habíamos dicho, más este 20. Hay algunas exenciones, les marco algunas nada más, a título informativo, las dos más importantes. Si es para uso o consumo particular del importador, no tributa, es decir, no hay un fin comercial acá. Y segundo, si tiene el carácter de bien de uso. Esta de carácter de bien de uso la vamos a ver muy seguido, ¿sí? Porque teóricamente se promociona la inversión en bienes de capital, justamente. Que teóricamente uno piensa que si alguien importa una máquina, una línea de envasado que va a poner una fábrica, eso se trasunta después o redunda en mayor productividad, mayor ingreso, mayores ventas. Por consiguiente, siempre los bienes de capital, como hemos dicho, están beneficiados, ¿no? Bueno, hay algunos que otros que después lo dejo para que ustedes lo lean. Pero básicamente, si es para uso o consumo particular o si es bien de capital, no tributarían, se salvarían de esta percepción adicional de IVA, ¿no? Vamos con ganancias. Y acá de nuevo, la aclaración que hacíamos recién. El impuesto a las ganancias, nada tiene que ver con una compra. El impuesto a las ganancias grava la ganancia. Ingreso menos egreso, resultado positivo, eso pago ganancia una vez al año. Pero, ¿qué dice la AFIP? Se inventa este régimen de percepción, me dice, bueno, cuando importás algo, pagame unos pesos y después te lo tomás a cuenta, o mejor dicho, es un pago a cuenta, después te lo tomás, lo restas cuando liquides tu impuesto. Fíjense que la base es SIS más gravámenes, por consiguiente las tasas que vamos a ver, si uno las compara o las calcula, las relaciona con el valor de la operación real, que vendría a ser el SIF, libre de gravámenes, es superior a los valores que estamos diciendo. En el caso de una importación, obviamente definitiva, régimen general, pago el 6%. Si es para uso o consumo particular del importador, se lleva al 11%. En este caso, no la voy a poder aprovechar como crédito, porque es para uso o consumo particular, no hay comercialización de por medio. En el otro caso, el régimen general, 6% es lo que sí es un crédito y después yo lo imputaré a mi balance fiscal. ¿Estamos? Entonces vayamos sumando. 21 más 20, 41, más 6, 47%, que se me ha encarecido el valor de la operación a la hora de importar un producto. Bien, venimos bien hasta ahí. También hay algunas excepciones. Fíjense que no está para uso o consumo particular. Vimos que en realidad en el caso de uso o consumo particular que veíamos recién de IVA, en vez de estar exento se eleva al 11%, y si está por ahí, fíjense el inciso 3, habla del carácter de bien de uso, ¿no? Y algunas que otras que van a tener, después leanla. Vamos con impuestos internos. Recuerden que dijimos que impuestos internos es un impuesto que tributan las empresas que fabrican lo que se llama la salida de fábrica. Ejemplo que hemos puesto, la bodega. La bodega cuando vende vino, paga impuesto interno. Cuando vende ron que trae de Cuba, paga impuesto interno. Cuando ese ron lo importa, entonces, fíjense que no sería sujeto de impuesto interno, porque lo que grava es la venta. Pero ¿qué hace la AFIP? Genera, o ha inventado también, un régimen y grava
a las importaciones para que paguen impuestos internos cuando importo este producto. Entonces, si yo importo ron de Cuba, tengo que pagar impuestos internos. Y fíjense, la base, CIF más gravámenes, más un 30%. Es decir, tengo que incrementar la base, que ya estaba incrementada, el CIF más gravámenes, y le tengo que sumar un 30% más. Y sobre eso aplico la tasa del impuesto interno. ¿Sí? Entonces que aún más se incrementa mi valor. Esto que yo pago a la hora de importar es un crédito fiscal de impuesto interno. Funciona similar a la mecánica que hablábamos de IVA. Es decir, la empresa importó el ron, pagó 200.000 pesos de impuestos internos. Eso es crédito fiscal. Cuando la empresa vende el ron, genera impuestos internos, débito fiscal. Su balance fiscal va a ser débito fiscal menos crédito fiscal. E ingresa la diferencia. Pero acá hay una diferencia respecto de la mecánica del IVA. Si queda un saldo a favor, supónganse que yo he tenido que malvender ese ROM, fíjense ¿qué ocurre acá? La FIP está suponiendo que yo voy a remarcar con por lo menos un 30%. Sin malos gravámenes, más un 30% de diferencial de precio es lo que la FIP me cobra. Supónganse que tuve que malvenderlo. Y la ecuación me va a quedar al revés, me va a quedar un saldo a favor. Si yo solamente cargué un 10% o lo tuve que vender a costo, voy a tener más crédito fiscal que débito fiscal que estoy generando a la hora de venderlo. En ese caso, si fuese IVA, dijimos que lo puedo aprovechar. En el caso de impuesto interno, no. Por eso, opera como un impuesto mínimo, es decir, no lo puedo recuperar. El artículo 7 de la ley habla justamente de, es decir, me conviene, no me conviene, habría que ver las cuestiones de mercado, pero lo que estoy pagando al momento de importar ese ROM es el mínimo impuesto que voy a pagar, no lo voy a poder recuperar. Lo absorbo con el débito fiscal que genero, o bien lo pierdo. Ese impuesto, es un costo hundido. Ahí sí, no sería un crédito, sino sería un costo. ¿Me explico? ¿Dudas? No, profe, venimos bien. Bueno, gracias por contestar. Ya vamos cerrando esta primera parte. Ingresos brutos. Fíjense que en el caso de ingresos brutos, vamos a tocar el caso de Mendoza, pero vuelvo a repetir, todas las jurisdicciones también tienen este régimen de percepción. Nada que ver una importación, que es una compra, con el impuesto a los ingresos brutos. Ya eso ya lo tenemos claro. El ingreso bruto es cuando vendo, no cuando compro. Pero la provincia, imitando a la nación, hace lo mismo. Dice, bueno, cuando vos importás, yo te voy a cobrar ingresos brutos. Con este régimen de percepción que va a ser a cuenta de cuando vos generes tu débito fiscal, cuando vendas, no necesariamente este producto, sino directamente el producto que sea. Este régimen de percepción, hoy por hoy, la tasa es del 3%. ¿Sí? Si estamos dentro de convenio, que es un régimen especial para empresas que venden en distintas partes de la Argentina, no solo en Mendoza, se baja al 2,5%. Pero en principio, el 3%. ¿Sí? La base, fíjense, CIF más gravámenes. Estamos hablando de la misma base. CIF más gravámenes. Entonces, fíjense, si ahora sumamos, o seguimos con la suma, teníamos 21 de IVA, teníamos 20 de percepción de IVA, tenemos 6 de percepción de ganancia y tenemos 3 de ingresos brutos. Por consiguiente, nos da la friolera suma de 50%. 50% sobre CIF más gravámenes. ¿Está claro? Entonces, si los amparo sobre el CIF sería mucho más. Plata que tendré que tener en cuenta a la hora de importar un producto, porque como hemos visto en el régimen impositivo, si yo no pago, no puedo retirar la mercadería. Por consiguiente, a mi valor CIF, que yo tengo cuando hago una planificación financiera, tengo que sumarle un 50% más, por lo menos, o un poquito más, dependiendo de la incidencia de los gravámenes, de tener disponible cuando llegue la mercadería. Entonces, si bien esto en principio no son costos, que no van a parar al costo económico del producto,
¿sí? En el análisis financiero, es decir, de cuánta plata necesito yo tener disponible y cuándo necesito tenerla disponible a la hora de importar, me juega significativamente. Amén de lo que decíamos recién de cuándo puedo yo aprovechar estos créditos fiscales, y si pasa mucho tiempo, como vimos en el ejemplo de ganancia, el impuesto inflacionario también tendría que tenerlo en cuenta por la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Si yo tuviese esos 100.000 pesos que hablamos y lo pusiese en plazo fijo por 17 meses, y por lo menos un 60% más tendría. Sin embargo, me lo dejan nominal. Queda en peso, en nominal, a utilizar dentro de 17 meses. Una locura. Bueno, también van a tener algunas excepciones. Bueno, si es el sujeto, bueno, bien de uso, fíjense, y de uso o consumo particular, son las dos que venimos viendo, que son las dos más significativas que nos pueden llegar a determinar. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahora? ¿Todo ok, como dice el mono? Bien. Ahora vamos a ver si podemos, o si pueden, mejor dicho, ver este pequeño caso práctico. Fíjense que es muy sencillo. Por supuesto, además está decirle que este es un tema muy parcializable. Es decir, de hecho, en el parcial de acá a 15 días, algún cálculo de costos de importación van a tener. Entonces, bueno, es bueno que por ahí ya lo vayan entendiendo. No es para nada complicado ni para nada difícil, simplemente hay que tener en cuenta un poquito lo que hemos dicho recién. Fíjense, como datos, ¿qué tenemos? CIF Buenos Aires, $80.000. Recuerden que ese es mi valor imponible. Pueden haber casos más complejos en donde recuerden que comercialmente no estoy obligado a vender en alguna cláusula Incoterm y menos en una única cláusula Incoterm. Entonces por ahí puede ser que ustedes hayan vendido FOB, hayan comprado, estamos del lado de la compra, hayan comprado FOB, hayan comprado DDP, lo que sea. Recuerden que a los efectos aduaneros tienen que, en este caso, armar su CIF. ¿Está claro? Entonces, en este caso, lo tenemos como dato para no complicar. Tenemos un derecho de importación del 11%. No está explicitado, pero saben que se paga tasa de estadística porque es una mercadería para comercializar, como se les aclaró ahí abajo. No tenemos el certificado del 2002-26, es decir, no estamos exceptuados de ese 20% adicional de IVA, no tenemos el certificado. Tenemos el gasto del SIM, este es un gasto que lo pone el propio sistema, que son $100 por el uso del sistema Malvinas. Y luego tenemos algunos gastos adicionales. Flete hasta Mendoza, vamos a suponer que estoy importando desde Mendoza, $350. Y tengo gastos aduaneros, lo que me cobra el despachante, alguna que otra certificación, $200. ¿Estamos? Entonces acá la idea, y es lo que vamos a resaltar, las tres informaciones que tengo que tener claro a la hora de decidir importar un producto es el costo del bien. Cuando hablamos de costo económico. El total de créditos fiscales, cuando hablamos de total de créditos fiscales, estamos hablando del total de dinero que no juega dentro del costo, pero sí en el análisis financiero, que es lo que acabamos de ver. ¿Cierto? Esa plata que yo tengo que tener disponible, que es crédito fiscal, y que la tengo que tener en la mano cuando voy a retirar la mercadería, ¿no? Que ya vimos que no es un tema menor porque es del 50%, incluso si lo calculo sobre ese CIF, mucho más, ¿no? Dependiendo el encuadre de la operación. Y bueno, y la suma de los dos es el total de desembolso, es decir, el total de plata que yo necesito para que la mercadería esté en mi fábrica. ¿Estamos? Entonces, siempre vamos a insistir en todos estos ejemplos y casos, y en la realidad cuando ustedes lo hagan, al analizar una alternativa de importación, tienen que tener en claro estos tres datos. Costo económico, el costo del producto, porque esto me va a servir para compararlo
y saber cuál comprar entre las mismas opciones que yo tenga de mercado externo, o bien compitiendo con el mercado local. Entonces, si me conviene importar un producto, me conviene comprarlo en el mercado local, ¿no? Entonces eso lo llamamos costo económico. Total de desembolsos, porque es el total de dinero que yo voy a necesitar si decido comprar ese producto. Y si yo hago un cash flow, lo meto en cuándo lo voy a necesitar este dinero, sepan que lo que hace a impuestos, tengo que tenerlo, como decíamos recién, contante y sonante en la mano cuando llego a la mercadería. Quizás el valor de la compra de la operación a mi proveedora ya ha conseguido financiación o lo que sea, lo podré dilatar en el tiempo, pero lo otro es cortito. Igual mismo el despachante, si tengo que absorber el flete o lo que sea, ¿no? Es cortito ahí, será el mes y medio, cuando lo que tarde en llegar la mercadería. Entonces también el total de desembolsos es importante. Y total de créditos fiscales, para saber qué son créditos y qué cuando lo necesitaría, cuando lo podía aprovechar. Bien, ¿se animan a hacerlo? Les doy 5 minutos. A ver quién da en el clavo. Fíjense que no es difícil, hay que sacar cuentas nada más, y me da estos 3 datos. ¿Cuál es el costo del bien? ¿Cuál es el crédito fiscal del bien? ¿Y cuál es el total de desembolso? Y que lo termina, vamos a tomarnos 5 minutitos, hasta la menos 5. Lo coloca en el chat. Sí, Brian. Decime. Por la asistencia, ya ahora te coloco asistencia, no te preocupes. O es otra cosa. Bueno. Ya lo pongo, no tengas problema. Bueno, espero el resultado. Hasta las menos 5, tienen 8 minutos. Será más o menos lo que van a tener en el parcial para hacer el caso. Un poquito más y lo hago más complicado. Así que bueno, ensayen, si no es difícil. Calculadora y papel en mano. Acuérdense que consideramos costo a todo lo que tengo que pagar, que obviamente que no lo puede recuperar, es el concepto de crédito, en este caso créditos fiscales, pero todos los gastos que tenga que pagar hasta que la mercadería está en mi fábrica para yo poder tenerla disponible, sea para venderla, usarla. ¿Sí? Sí, parece que está solo, Juaco. No, por ahí también Nacho ha comentado. No están dormidos, están trabajando. Quiero creer eso. Insisto en esto, si lo dejamos listo y lo entienden, ya lo tienen estudiado. Así de corto. ¿Sí? Bueno, un minutito más, a ver si hay algún otro variante, algún otro afine la puntería y lo vemos. Persona más, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, veamos. Fíjense. Mi base, resumido, es mi valor CIF 80.000. Vuelvo a repetir, por ahí en los casos pueden encontrarse el valor comercial y ustedes arman este valor CIF. Es decir, sea de donde partan, tienen que llegar a este valor CIF, ¿no? Aplicamos lo que vimos en Incoterm. ¿Se acuerdan que podía ir de un Incoterm a otro, sumando y restando los gastos, ¿no? Bueno, esto es conceptualmente lo mismo. Para hacerlo simple, en este caso, ya lo teníamos. Sobre esos 80.000, primero tengo los gravámenes aduaneros. El 11%, 8.800, y la tasa de estadísticas, el 3%.
Entonces, 8.800, 2.400, 11.200 de gravámenes aduaneros, que sumados a los 80.000 me dan 91.200. ¿Por qué hago este escalón? Porque recuerden, según lo que hemos dicho recién, este CIF más gravámenes es la base para los impuestos interiores, para la batería de impuestos que veíamos recién. ¿Me explico? Por eso hago este escalón. 91.200, por consiguiente, es la base para el cálculo de los impuestos interiores y, o percepción, ya sea régimen general o percepción. ¿Qué tengo? El 21% de IVA, no aclaramos que estaba tasa diferencial, por consiguiente es el 21%. IVA percepción, acá aclarábamos y tenían como datos que no teníamos el certificado de la resolución 2226, por eso no estaba eximido, ni totalmente al 100% o reducción al 50%. Si lo tuviese al 100%, no pagaría este 20%. Si lo tuviese al 50%, pagaría la mitad, el 10%. ¿Estamos? En este caso, como no lo tenemos, va el 20% completo. Ingresos brutos, el 3%, y el impuesto a las ganancias, el régimen de percepción del 6%. Todos estos valores calculados sobre CIF más gravámenes, que es este valor. 80.000 más los 11.200. ¿Están siguiendo hasta ahí? 91.200. El total de estos impuestos interiores es 45.600. Fíjense que, como decíamos, suma el 50%. 50% sobre CIF más gravámenes. Este 45.600 sobre los 80.000 da más. Fíjense que el 50% de 80 sería 4.000. Entonces acá tenemos un 14% más. ¿Sí? Esto es lo que decía yo, que hay un aumento de tasa encubierta en realidad. Bien. ¿Y qué nos queda agregar? Algún que otro gasto. Porque recuerden que, como recién les aclaraba y les recordaba, un costo de un producto se considera que es, hay que buscarlo en un punto. Es decir, en nuestro caso, el punto es en mi fábrica, para poder ya estar disponible para ser comercializado o utilizado. Por consiguiente, además de los 80.000 que sería mi precio, más los gravámenes de importación, tengo otros costos para traerlos hasta Mendoza. Por eso le agrego flete y seguro hasta Mendoza, 350, le agrego los gastos aduaneros, que son 200, y el gasto del uso del sistema, que son $10. Entonces, en respuesta a las tres consignas que teníamos acá. ¿Cuál es el costo del bien? ¿Cuál es el crédito fiscal? ¿Y cuál es el total de desembolsos? Fíjense que el costo del bien es 91.760. Es los 91.200, CIF más gravámenes, más otros gastos. Estos 560 que tenemos acá. Y creo que por ahí los había puesto con los 89.360. Ahí, alguno te debe haber faltado, quizás la tasa estadística. Ese quizás te ha faltado. 91.760. Esto es lo que llamamos costo económico. Esto es lo que a mí me cuesta importar este producto, puesto en mis almacenes para poder ser utilizado. Este es el valor que tengo que comparar con otras opciones de importación, si las tuviera, o bien con la compra del producto en el mercado local. ¿Sí? A nivel de precio, ¿no? A nivel de costo. Por supuesto, a la hora de tomar la decisión, puede empezar algunas otras consideraciones. Financiación, no sé, cercanía, calidad del producto y demás. Y acá, recuerden, estamos acotados al análisis de precio. Si el producto, entonces, acotado solamente en estricto rubro costo, si el producto en el mercado local lo compro a $100.000, me conviene importar. Si el producto en el mercado local lo compro a $90.000, me conviene comprarlo en el mercado local, ¿no? Pero vuelvo a repetir, analizando solamente el aspecto costo. Por supuesto, hay otras variables y considerando a tener en cuenta cuando yo voy a tomar la decisión, ¿no? Pero en este caso, este es el dato que yo necesito para saber cuánto me sale la mercadería. Hilando más fino,
podemos agregar costos financieros, podemos agregar el riesgo cambiario, que ya lo hemos visto, porque acá lo estamos manejando en dólares, pero ¿qué ocurre si yo conseguí estos $80.000 pagarlos el 1 de enero? Por supuesto, venimos de una contienda electoral, viene otra en noviembre, el futuro es incierto. ¿A cuánto estará el dólar en enero? No lo sabemos, habría que estimarlo, y habría que en el cierto caso, una vez estimado, si yo tomase la decisión, incorporar como costo también, se me ocurre, algún seguro de cambio, ¿no? Como vimos cuando vimos mercado cambiario. Hacer una operación de arbitraje, un swap o algo, para asegurarme si hay un cimbronazo cambiario que no me afecte tanto, ¿no? Entonces, pero eso ya sería entrar a hilar más fino respecto de las decisiones, que de hecho, si estuviésemos en la realidad, habría que hacerlo, ¿no? Para no correr riesgo. Hoy simplemente quiero hacerles notar que aprendan qué es lo que sería costo para mí. ¿Estamos? Luego, lo que es crédito fiscal, lo que acabamos de ver en el día de hoy, es decir, este 50% en nuestro caso, que son créditos fiscales, que yo los iré imputando, depende el momento y el tipo de impuesto, ¿sí? No es siempre el 50%, porque si yo tengo el régimen, excepto el régimen de percepción de IVA, este 20 no va. Para resumir, 21, 3 y 6, salvo que sea un bien de capital, salvo que haya alguna otra excepción, no iría, ¿sí? El 20 dependerá de si tengo la percepción, el certificado o no. Este puede ser 20, dijimos 0 o 10. Entonces 50, digamos, es el máximo. Depende del tipo de operación, las características del bien, puede ser menos. Si es un bien de capital, fíjense el IVA, hemos comentado, es el 10,5 nada más. Y percepción no paga y estas otras tampoco pagan. Solamente el 10,5. De hecho, yo diría, para tomarlo como parámetro, 50%. De ahí, atendiendo a las características de la mercadería, al régimen que las trata y cómo es la operación, podría bajar. ¿Me explico? Lo que sí siempre va a ser esto el crédito fiscal, ¿sí? Que son estos 45.600. ¿Qué significa que sea crédito fiscal? No juega en el costo, obviamente, como hablábamos recién. Depende cuando yo lo pueda tomar. Dijimos IVA y percepción lo puedo tomar inmediatamente al mes siguiente. Por supuesto, si yo vendo en el mercado local y este IVA me lo absorbe el débito fiscal que genero en las ventas, recuerden el ejemplo que hablábamos de la mezcla de comercialización, si esto es una única importación, y en realidad importo muy poco y vendo en el mercado local, esto lo puedo tomar al otro mes. Es decir, en el balance fiscal de septiembre, de octubre, perdón, yo ya puedo estar tomándolo. Ingreso bruto es lo mismo, el mes siguiente que está, y ganancias ya dijimos que el quinto mes del cierre de ejercicio. Este es el que más demora en tomarlo y el que más va a sufrir este costo financiero por el paso del tiempo al quedar en pesos nominales, ¿sí? Porque esto se traduce y queda en pesos. Nosotros nos trabajamos acá en dólares, pero queda en pesos. Recuerden que vimos la situación impositiva, no la situación impositiva, sino el régimen de importación, en donde la oficialización congela el tipo de cambio. Entonces esto se traduce a pesos y ya en el sistema me van a figurar en pesos. Lo pago en pesos y ya me queda como crédito en pesos y no hay ningún tipo de interés. No hay ningún tipo de interés que me genere. ¿Sí? Bien. Y los otros gastos, bueno, los habíamos sumado al costo. Entonces, los 91.760 más los 45.600 me da el total de desembolso. Es decir, en un análisis de mi operación de importación, yo tengo que tener en cuenta que la plata que me va a salir esto es $137.360. Los momentos en que tengo que desembolsar esto, los 45 y los 560, diría yo, y los 8.800 y los 11.200, prácticamente al mes o a los días de llegada a la mercadería, cuando yo planifique que me van a entregar la mercadería. Los 80, que veremos acá, que es mi precio, como decíamos más temprano, según yo haya negociado y según la financiación que me dé mi proveedor. ¿Estamos? Pero fíjense, 137
casi más del 50% lo tengo que tener ahí cortito en la mano. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien. ¿Algún otro tiene dudas? No, profe, ahora me quedo más claro ya. Bueno, me alegro. Ahí me parece que en las 89-60 creo que te ha faltado con la tasa de estadística o alguno, porque no has estado lejos. Por lo que le he puesto a Joaquín. ¿Sí? Sí, profe, ahora practicar nomás para que salga bien en el parcial y para Perfecto, entenderlo mejor, ¿no? perfecto. Un último ejemplo y los libero. Fíjense, esto, vamos a hacer un ejemplo de derecho de importación. Derecho de importación específico, recuerden, nosotros dijimos que es el que abandona el criterio de valor, es decir, abandona el valor de la mercadería y no grava el valor de la mercadería, sino grava la cantidad. La cantidad por una suma determinada, que ese derecho específico puede ser único, o sea, solamente se pagaba ese, puede ser adicional, es decir, coexiste con unos valores, o máximo o mínimo, es decir, fijando el techo o fijando el piso. En el caso de Argentina, los únicos que hay ahora son derechos específicos mínimos, es decir, me fijan el piso. Entonces acá les voy a preparar un pequeño ejemplito para que analicemos cuánto pagaría en esta alternativa. Fíjense, yo tengo el valor del CIF 50.000, cantidad de unidades 10.000, tengo un derecho de 15% ad valorem y tengo dos alternativas. Tengo en la alternativa 1 un derecho específico mínimo de un dólar por unidad. En la alternativa 2 tengo un derecho específico mínimo de 0,50 dólares por unidad. ¿Estamos? Entonces, la pregunta es, en la alternativa 1, ¿cuánto pago de derecho de importación? En la alternativa 2, ¿cuánto pago de derecho de importación? A ver si me siguen, les doy unos minutitos para que lo calculen. Es sencilla la cuenta. Recuerden, un derecho específico mínimo me fija el mínimo a pagar. Como coexiste con un ad valorem, tendré que calcular ambos y comparar. A ver si lo pueden sacar. ¿Cuánto pagaría en el caso 1? ¿Cuánto pagaría en el caso o alternativa 2? Son 4 cuentas. 3 cuentas. ¿Salió o no salió? Ahí tenemos el resultado. 10.000 pago en la alternativa 1, 7.500 en la alternativa 2. ¿Se entiende? Porque es un derecho específico mínimo. Es decir, me marca el piso. Me dice, menos de esto no puedo pagar. Cerrando con la alternativa 1, fíjense que teníamos 7.500 y 10.000. De los dos, 10.000, que es el específico mínimo, es el piso. Menos de eso no puedo pagar. Entonces manda el específico mínimo. En la alternativa 2 pasa al revés. Fíjense. Alternativa 1, que les decía recién, acá está la cuentita. 10.000 por 1 son 10.000. El valor es el 15% sobre 50.000, son 7.500. Como es un derecho específico mínimo, ¿qué me está diciendo? Menos de 10.000 no puedes pagar. Entonces, en definitiva, calculo, ambos comparo y pago el mayor. En este caso, 10.000. Pago 10.000. Bueno, el otro es la tasa de estadística que ya habíamos visto. Entonces, por eso, en el primer caso, pagábamos 10.000. ¿Se entiende? En la segunda alternativa, fíjense, va a mandar el otro, porque yo el específico mínimo es de 50 centavos de dólar. Por consiguiente, el específico mínimo me da
5.000. 10.000 por 0,50 me da 5.000. El ad valorem no me ha cambiado, 7.500. Como el derecho específico es mínimo, me dice menos de esto no puedes pagar. Pero el ad valorem me da por encima de eso. Me da 7.500. Por consiguiente pago el ad valorem. 7.500. Por eso en el segundo caso, la respuesta es 7.500. ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Algún otro tiene dudas? No. ¿Preguntas, dudas? No. Bien. Hablando de otros ejercicios, este le va a quedar de deber. Y este va con un plus. El primero que me mande los resultados correctos, esto es, si conviene o no importar, este es un bien de capital, y por supuesto los tres conceptos que hablábamos recién, es decir, costo del bien, costo de importación, créditos fiscales y total de desembolsos, se va a ganar 5 puntos para el parcial. ¿Estamos? Acá me despido, este no lo vamos a hacer, vamos a esperar. Me mandan por WhatsApp al grupo los resultados. El primero que coloque y suba la respuesta correcta será acreedor a 5 puntos. Quisiera que el regalo fuese mayor, pero bueno, estamos flojos de auspiciantes. ¿Está claro? Entonces sáquenle foto, si quieren. Vamos después estar en el video, pero para ir avanzando. Si nadie acierta, la próxima vez que nos veamos, o ya después les comparto la solución para que, pensando ya como les dije en el parcial. Así que bueno, los libero. Hasta acá llegamos. Si hay dudas, me consultan, si no, cerramos acá. Como digo, tomen nota, sáquenle una foto. Perfecto, profe. Profe, consulta para que estemos virtual, ¿qué vamos a hacer por Zoom, o sea, por Meet, el examen, o por plataforma? La idea es que lo hagamos, por eso digo no lo tengo definido, va a ser una mezcla entre virtual y presencial, pero van a rendir en la hora de clase. Pues seguramente vamos a ir haciendo todo junto, con tiempo, inmediatamente terminado el examen me lo tienen que mandar. Esa es la idea que tengo, pero todavía no le he terminado de dar forma. ¿Sí? Perfecto, profe, no hay problema. Ahora después les doy bien las instrucciones. Como les digo, como tenemos 2 semanas todavía, pero vayan ya estudiando. Hoy estaríamos cerrando los temas que ingresan al examen. ¿Sí? Eso ya les da un plazo de 15 días para organizarse. Perfecto, profe. ¿Ya? Bueno, los libero. Cualquier duda me consultan, más tarde les subo el video. Y recuerden, si se entusiasman ahora, háganlo en 10 minutos, es muy sencillo, y lo suben. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Fíjense.